8. Eso después le tocará otro, capítulo 8. Pero si no tenemos una comprensión de lo anterior, así que por eso, a lo mejor en 5 minutos, no sé si todos los que están hoy han estado y han recibido un poquito las enseñanzas de los capítulos anteriores, por supuesto, pero no tan lejos, sino por lo menos al 6. Para poder hacer esta progresión del tema. En el capítulo 6, ¿qué entienden ustedes, de acuerdo a lo que se les ya hablaron, que sería lo fundamental o lo básico, el fundamento, el meollo de la cuestión del capítulo 6? ¿Recuerdan algo? Dicen que yo no estuve, así que tendrían que decirnos cómo fue. Más o menos. 3 palabras. O 2. Capítulo 6. Muerte sacrificada, Dios para ellos. Muy bien, leyó el título y arrancamos. Lo anoté. Esos fueron tus apuntes. Muertos para el pecado, vivos para Dios. Muy bien, una gran definición. ¿Tienen en mente el versículo central del capítulo 6 para ustedes? ¿Cuál sería el versículo? Tendrían que leer rápidamente todo el 6, pero a lo mejor alguno lo anotó en algún momento, el texto como central. A ver si estamos iguales, si yo es el mismo que tengo yo, o que considero que es El 11. el 11. Bueno, pero estamos por ahí. 10, 11. El 14. 14. Ese me gusta porque es el mío. Bueno, 6, 14. Alguien que lo lea. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Perfecto. ¿Les parece como central? A lo mejor el 10 y el 11 dicen cosas muy similares, ¿no? Si podemos entender, digamos, y tener una... a veces cuestan algunos temas, y en especial en estos libros o en estas cartas de tanta profundidad teológica o doctrinal, se nos hace una rueda a lo mejor pesada. Pero si encontramos esos conceptos centrales, uno puede ir elaborando también una especie de esquema o de cosas que nos dan soltura, para decir qué es lo que entendemos que la palabra de Dios nos quiere enseñar o nos enseña. Teniendo en cuenta esto, que el pecado, dice en esta versión, Nueva Biblia al Día, no vuelva a dominarlos. Me gusta esa expresión. Ya no estamos atados a la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Y voy a hacer una esquemita. Bueno, no esquema, un dibujín. A ver si me sale. No soy muy bueno dibujando, pero bueno, mi esposa dice que lo intento. ¿Está bien? No se rían, ¿eh? Bueno. Y ahora viene lo peor. Un esclavo de madera. ¿Un chorizo? No. ¿Un esclavo puede ser? Está Sí, bien, ¿no? para mí sí. Para ver, se ve, estas son las cadenas. La otra. ¿Qué pasó? Sí,
de hacer otra cosa. Por supuesto, saben qué es eso. Bien, me salió muy bien. Nosotros ya estamos en el capítulo 7, perdón. En la ley estamos muertos, porque la ley me, como dice, espérate, vamos a leerlo. Capítulo 7, desde el versículo 1. Hace el apóstol una pregunta muy fuerte ahí, o que les pide a los romanos que se despierten un poco con estos temas. Es que no comprenden todavía, mis hermanos conocedores de la ley, que cuando una persona muere, la ley pierde todo su poder sobre ella. Y da un ejemplo del matrimonio. Ahora, todo lo que explicó en el capítulo 6 es que nosotros estamos por la ley condenados. Si no pudimos ni siquiera un solo mandamiento o una sola intención de la ley cumplirla, somos, como se decía antes, reos de justicia. No hay manera de salvarse, hay condenación, ¿no? No hay forma en que salgamos vivos de allí. Estamos condenados. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice la palabra de Dios y los hechos en la historia? Vino Jesús. Jesús es quien murió por nosotros, cumplió la ley. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen de la vida y obra de Jesucristo. Y por su muerte, entonces ahora, la ley deja de tener su efecto. Eso es lo que a grandes rasgos explica el capítulo 7. Aquello que nos condenaba por no haberla cumplido a la ley, nosotros estamos atados a eso, estamos en esclavitud. Jesús, quien murió en nuestro lugar, hay una palabra que dice, que nos enseña la Biblia, que es la sustitución. Nosotros teníamos que ir nosotros a la muerte, pero Cristo vino a cumplir y a estar en ese lugar, en el lugar de nosotros. Y lo que nos lleva a esto es a la parte en la que estamos y que nos gusta, es la gracia de Dios, su gracia, su favor y sin merecerlo. Todo ese concepto está claro para ustedes, es como volver a expresar algo que quizás han conocido y conocen desde siempre. En la gracia, a ver si me sale ahora. Puede ser que esté saltando de júbilo. Jordan. ¿Quién es? Michael Jordan. Ahora, en la gracia, tenemos libertad. Bueno, acá ya no hay cadenas. 2 chorizos no van a quedar atrás. Se comió toda la parrilla. No hay más cadenas, por la gracia. Tuvo que, en la muerte de Cristo, estamos perfectamente libres. Entonces, Romanos 7 nos describe lo que Romanos 6 sería la palabra, nos da fundamento. El fundamento que pone Romanos 6, Romanos 7 hace una descripción. Y lo hace a través de un ejemplo que es el
quizás vivamos hoy un tiempo en el que ya el pacto del matrimonio está totalmente desvirtuado, está más que desgastado, no está considerado, ¿no? Pero en Dios las cosas no cambian. Entonces, por eso para nosotros está vigente ese ejemplo que pone Pablo de esto que él quiere enseñar, que es la relación que hay entre lo que provocaba la ley para nosotros y que lo que provocó la muerte de Cristo y estar en la gracia. ¿Me expliqué? ¿Hasta acá? ¿Puede ser? Bien. Entonces, cuando leemos este tratado aquí de Pablo sobre esta analogía, creo que todos tienen esa palabra allí en sus Biblias, analogía tomada del matrimonio en el capítulo 7, se refiere a esto de poder comprender y este ejemplo que pone del matrimonio. Justamente en esta versión dice, desde el versículo 2, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras está viva, pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a la ley que la unía a su esposo. Si desea casarse de nuevo, puede hacerlo, pues está libre de la ley y no es adúltera. Esto sería incorrecto si el esposo viviera, entonces sí sería una adúltera. Así también sucede con ustedes, porque estar unidos a Cristo están muertos para la ley, y esto a fin de que ahora estén unidos a aquel que resucitó de entre los muertos para producir buenos frutos para Dios. Cuando vivamos de acuerdo con nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos pecaminosos actúan en nosotros, estimulados por la ley. Lo que producían en nosotros era muerte. Pero ahora estamos muertos con respecto a la ley que nos dominaba y podemos servir a Dios, y esto no como antes, que lo hacíamos bajo el antiguo mandamiento, sino que ahora lo hacemos bajo el poder del Espíritu de Dios. Bien, lo que pasa legalmente en nuestra situación espiritual, de estar muertos, porque la ley nos condena, porque la ley nos dice que no podemos nosotros tener salvación, es como que estamos casados, lo podemos hacer así un ejemplo, estamos casados con la ley. Y eso significa una determinación de Dios ya que por no poder cumplirla también morimos por esa misma ley. Pero ahora, porque Cristo murió, nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo. Vieron que en el capítulo 6 también explica lo que es un poco el bautismo, ese símbolo de morir y salir a la nueva vida en Jesús. Entonces, nosotros nos identificamos con la muerte al creer en su muerte como una muerte de sustitución, y que nosotros ahora, por creer y tener esa fe en Jesús, vivimos en la gracia de Dios. Ahora nuestro esposo es Jesús, ¿no? Entonces, no podemos tener dos esposos. Por eso es que debemos morir aún, o uno debe morir y el otro debe vivir. ¿Se puede entender más o menos? ¿O nos trataremos de hacerlo lo más simple posible? Hasta que no muere, dice, mientras está vivo el esposo, esa mujer está atada. Si nos escucharon los feministas, pero estamos ahí. Hay un vínculo, hay un pacto que se hace o que está hecho por el vínculo del matrimonio. Por eso, desde Génesis, Dios estableció que el hombre se uniera a su mujer, dejara a su padre y a su madre, se una a su mujer y sea una sola carne. Hay un pacto, un vínculo. Mientras cada uno esté vivo, ese pacto está vigente.
pacto ya no tiene no está vigente ese vínculo. Así pasó con la ley. A través de nuestra identificación con la muerte de Jesús, el vínculo está roto cuando Cristo muere y nosotros estamos identificados en Él. Bien, pero ahora es lo que nosotros más queremos llevarles a todo lo más práctico que podamos. Tratar de entender quizás esto desde lo teórico puede resultar tedioso y terminaríamos bostezando y quizás, y lo peor de todo, se nos enfría la pizza. Entonces, vayamos a cosas más concretas, a cosas que nos llevan a la vida diaria. Porque aquí, desde el versículo 7 en adelante hasta el 25, justamente hay un aspecto totalmente práctico de este fundamento de mi situación legal espiritual. Y quizás nosotros le vamos a dar lo vamos a hacer a través de algunos aspectos que son muy actuales o vigentes para ustedes, para todos nosotros, con los cuales luchamos diariamente, quizás. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, o no deberíamos tener nada que ver. En nuestra mente y en nuestra luz espiritual tendríamos que poder estar seguros y vivir de una manera que, si bien tenemos nuestra naturaleza humana todavía vigente en nosotros, pero nosotros debemos estar más arriba de eso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque ¿qué dice aquí la palabra? Porque nosotros ahora estamos siendo llamados a producir frutos para Dios. Ya los frutos que teníamos antes eran para muerte. Así lo leíamos un poco también en el capítulo 6. Pero ahora, al estar en esta nueva vida y bajo la gracia, nuestra producción de frutos deben ser de frutos para Dios. Las pasiones dan frutos para muerte en la gracia de Dios, y la vida espiritual nos da frutos para vida, para Dios. A partir entonces aquí del versículo 7 aparece la real, no lo teórico, sino lo real de todos los días. Lo que pasa por tu mente, por tu corazón, por lo que ves, por lo que sentís, por lo que te dicen, por lo que hacia dónde te enfocás, hacia allí es donde queremos ir. Les leo rápidamente todo esto del conflicto en el que estamos, ¿no? ¿Acaso estoy dando a entender, dice Pablo, que la ley de Dios es pecado? Claro que no. La ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. Jamás me había dado cuenta de lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codiciarás. Pero el pecado usó aquella ley que condena la codicia para despertar en mí toda clase de malos deseos. Si no hubiera ninguna ley que transgredir, nadie pecaría. Por eso, antes de entender lo que la ley demanda, me sentía bien. Pero cuando llegó el mandamiento, cobró vida el pecado y morí. Es decir, el mandamiento que debía haberme dado vida me condenó a muerte. Porque el pecado me engañó, pues tomó el mandamiento de Dios y lo usó para matarme. Así que, como ven, la ley en sí es santa, justa y buena.
¿Y acaso lo que era bueno causó mi muerte? De ninguna manera. No, el pecado usó lo que era bueno para causarme la muerte. Así que utilizando el mandamiento bueno, el pecado se mostró con toda su maldad. Sabemos que la ley es espiritual. El problema es que yo estoy vendido en esclavitud al pecado a causa de mi naturaleza. Yo no me entiendo a mí mismo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena, de manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está en mí. Yo sé que en mi vieja naturaleza no hay nada bueno, pues aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Cuando quiero hacer el bien, no lo hago, y cuando trato de no hacer lo malo, lo hago de todos modos. Entonces, si hago lo que no quiero hacer, está claro cuál es el problema. Es el pecado que vive en mí. Después terminamos con los otros versículos. Acá hay una palabra que podría llegar a ser la que nos pueda aclarar la cuestión. Y es la palabra responsabilidad personal. Porque si leemos muy rápidamente esto, puede parecer que en definitiva yo no tengo culpa. Que yo soy, el pecado, yo no hice nada. Yo estoy atado a la naturaleza humana y entonces soy libre. No. Vieron que no sé si les da a entender eso. Fíjense, de manera que no soy yo el que lo hace, dice el versículo 17, es el pecado que está dentro de mí. Hay como una de decir, si alguien lo toma fuera de todo lo que viene enseñando, podría decir, yo no soy responsable, es el pecado que está en mí, el que me hace hacer esto, codiciar, la lujuria, la mentira, el robo, el engaño, el pecado. Pero no es así. Es que nosotros nos hemos extraviado. La ley lo que hace es exponer, dejarnos en falta, pasaste el semáforo en rojo, flash, fotomulta. Es así, no hay falta de responsabilidad, o no es que somos no responsables de esto. Muy bien, vamos a ir a estos ejemplos o estas actitudes, estas cosas que nos hacen vivir quizás en este conflicto que tenemos. Bueno, está muy callado. Come mucho. Yo pregunto, ¿es fácil vivir esta realidad espiritual? En lo diario. ¿No es fácil vivir la gracia, vivir en plenitud, vivir la vida abundante que Jesús nos prometió? ¿Es fácil ser firme frente a las cosas que nos propone la vida? Lo diario, el pecado. ¿El pecado que está en nosotros o el pecado que viene de afuera o el pecado del mundo, del sistema? ¿Es fácil? Yo creí que era yo sola, nosotros, no los pecadores. Sí, el otro día hablamos con la chica en el discipulado de esto, que por ahí entendíamos del pueblo de Israel que caiga en el legalismo constantemente porque venía de toda una cultura regida por la ley y de toda una revolución Cristo y el cristianismo. Sin embargo, nosotras en el siglo XXI pensábamos en esto de que seguimos constantemente cayendo en la ley, esto de la moralidad, el legalismo, de no pecar o de intentar tener una mejor conducta para agradar a ese Dios que si no me va a castigar o me va a mirar mal, ¿no? Como que seguimos sin apropiarnos para de la gracia o disfrutarla. Dejamos de disfrutar a Dios porque estamos constantemente pensando en agradarlo pero del lugar malo, ¿no? Como si nos fuera a castigar por eso. Yo creo que muchas veces caemos
cuando uno está en algo rígido, que yo no hago las cosas porque me dijeron que no tengo que hacerlas, porque en la iglesia si no me van a mirar mal, porque si no, y si se enteran esto que me pasa a mí, y si yo, y mis compañeros, ¿cómo van a hacer que...? Sí, o sentirme bien o superior a alguien porque yo hago las cosas bien y el otro no tanto. El otro no tanto. Terminamos viviendo en esa legalidad o en esa rigidez que produce la ley justamente. Pero tenemos luchas, tenemos cosas y creemos que, bueno, vamos a tratar 3 temas que a lo mejor diríamos, ¿cómo vamos a tratar estos temas con chicos? Creo que la mayoría de ustedes vienen de familias cristianas o han conocido a Cristo chicos, ¿sí? Es decir, han estado en la escuelita bíblica, han tenido papás, tías o alguien que les habló de las cosas del Señor, es decir, tienen una instrucción. Entonces quizás estos temas que vamos a hablar, nosotros por ahí decíamos, ¿qué vamos a hablar con ellos? Si no tiene que pasar nada de esto. Pero lamentablemente la experiencia, las estadísticas y la experiencia propia nos dice que hay cosas que tenemos que hablar. Hay luchas que enfrentamos sí o sí, todos. Y creo que más aún nosotros los cristianos, más aún los que queremos vivir realmente en la gracia, batallamos cosas muy fuertes. Y una de las cosas que queremos hablar, acá por ahí está la cosa, tirarla al tema, pero vamos a hablar, y sin pelos en la lengua, y hay un libro que está muy bueno, dice, de eso sí se habla. Y queremos hablar algo que no sé si todos, pero muchos, hemos tenido la debilidad de estar metidos en la masturbación. ¿Qué es para ustedes? Ahora vamos a tratar de hablar un poquito, ¿no? ¿Qué es para ustedes la masturbación? O definición que hayan escuchado o estudiado en la escuela, si le dieron sexualidad. Autosatisfacerse sexualmente. Bien. Con sus amigos de la facu, si alguno le dice, nosotros leíamos uno de los ejemplos que estaba el profesor hablando de esto y un alumno le dijo, yo profesor, me masturbo todos los días. ¿Qué? Y entonces él le dijo, muy bien, y lo dejó ahí, callado al ladito todo el día. Y después tuvo una charla. El profesor, bueno, después le voy a decir el final de la charla. Pero es decir, estamos con esta realidad, no sé si todos hablan abiertamente, pero que pasa, la autosatisfacción. ¿Qué tiene de, no sé si bueno, pero qué tiene de normal o qué les parece? ¿Es totalmente repulsivo o es algo que puede pasar normalmente? ¿Cuándo se da? ¿Qué saben ustedes? Es algo normal. ¿Cómo? ¿Qué es algo? Es algo normal. Algo normal. Sí, más o menos empieza en la transición del primario al secundario. Bien. Cuando ingresamos en la adolescencia, quizás. Bueno. Sí. Guante puede ser. ¿Qué más? ¿Qué saben? Hoy en día está muy bien visto como una acción para explorarse y conocer su propio cuerpo, las cosas que nos gustan, es el discurso que está hoy en día, como se incita a hacerlo, como salud. Bueno, lo que vos decías, normalmente antes uno pensaba que de la primaria al secundario, y cuando estamos en la preadolescencia, adolescencia, hoy en día, en lo que se da de sexualidad en las escuelas, desde jardincito, salita de 3, los motivan a eso, a experimentar, a explorar sus cuerpos, a explorar unos al otro. Por
eso ahora ustedes van a ir viendo cada vez más que hay baños únicos, no hay baño mujer-varón, y que está totalmente validado de que unos vean otros y se toquen mutuamente. Entonces es algo que ya como que lo estamos incorporando como algo totalmente normal, ¿sí? Como algo que pasa. Que sí es normal, porque es una exploración que muchas veces en esa adolescencia, explorando, hay todo un desarrollo hormonal que nos lleva a una estimulación en la sexualidad. Y hago un paréntesis. La sexualidad, primero que es un regalo de Dios, es algo bueno. Y es algo que lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos. Uno cree que después que pasamos los 50 ya la sexualidad, nada viejo. La sexualidad se da hasta que nos vamos, porque es algo que trae, es una creación de Dios que nos ha dado para desarrollar, para disfrutar, para vivir, para gozarnos a través de esto que Dios ha permitido. Una sexualidad para hacerlo plenamente. En un marco. ¿Sí? Ahora el tema es bueno, ¿qué de esto de la masturbación entra dentro de lo que es esta sexualidad que Dios nos ha dado? Dijimos que es algo por ahí natural, es normal que pasa, es un tiempo de estimulación o de descubrimiento. Pero ¿qué es? Si lo pensamos bien, no sé si todos lo recibimos así como que sí, está bárbaro. Por ahí hasta he escuchado en un caso que, bueno, de mujeres que están solas, que a lo mejor no tienen pareja, y bueno, es el recurso. Me satisfago de esa manera. Y lo tienen muy internalizado de que es la forma del camino para vivir la sexualidad. O también, en otros casos, que también, bueno, me llamó mucho la atención, que bueno, que es la estrategia que tienen los jóvenes cristianos que para aguantar a llegar al casamiento, al matrimonio y qué sé yo, bueno, la masturbación puede ser la estrategia para aguantarse. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Hasta qué punto y hasta qué punto? Temas incómodos porque no hay, a ver, texto bíblico, no encontramos. No hay nada en la Biblia que diga, la masturbación es pecado. Pero acá hay un marco de inmoralidad sexual o de una sexualidad que no está de acuerdo a los diseños de Dios. Y bueno, ahí, ¿qué de la masturbación les parece que no está dentro o que podría ser esto de la inmoralidad sexual? Sí, no sé si hace mucho vi un predicador y nunca lo había mirado de esa forma, pero hablaba de esto de usar la imagen de otra mujer o un hombre para satisfacerme, como, no sé, como una violencia simbólica, digamos, como más, como usarme de la imagen de otro, el cuerpo de otro, y codiciar. Bueno, ese sería el punto que ya dejaría de ser lo normal, de esa experiencia primaria que uno tiene en esa adolescencia, a pasar a esto, ¿no? De que yo estoy teniendo que tener pensamiento de una persona, a lo mejor no conocida, ¿no? Sino de una persona, y yo satisfacer esa necesidad que tengo. ¿Qué otro aspecto que pueden ver ustedes que la masturbación no podríamos decir que es algo, bueno, 10 puntos, sí o sí, dale, para adelante? Y en ese ejemplo que viste de masturbarse para no tener relaciones previas al casamiento, lo veo como una excusa, para
termina desencadenando otras cosas. Tipo, en algún momento se termina la imaginación. Bien, a eso después vamos a seguir, seguramente. También el hecho de que si yo me satisfago a mí mismo, eso me va a llevar un tiempo, yo me siento tan bien conmigo misma que directamente no necesito de otros, ni de compañeros, ni estar dentro del diseño de Dios que dijo, un hombre y una mujer. Ese es el diseño perfecto, ¿no? Entonces, si yo me quedo sola, haciéndolo, estoy errando a lo que el diseño de Dios quería. Porque la sexualidad o la expresión del amor a través de la sexualidad es una muestra profunda de amor hacia el otro, de darnos al otro, de brindar lo más íntimo al otro, de entregarme al otro. Entonces, por eso entendemos que la masturbación, más allá que es algo normal, que puede ser un tiempo, que puede ser algo que, bueno, sí, se da, pero tiene ese límite, ¿no? Que cuando ya tengo que buscar la imagen de otro, cuando ya conmigo mismo lo soluciono, no necesito esa relación de intimidad que Dios ha preparado para mí, estamos llegando a un punto que no es como... Yo tenía yo daba clases de jardín hasta secundaria, un nenito en primer grado. Era todo el tiempo que se estaba masturbando delante de todos, de mí. Uno no sabía cómo decirle, mira, vení papito, vení conmigo, qué sé yo, no levantaba, venía conmigo. Para ver si por ahí lamentablemente era chiquitito, divino, inocente, amoroso. Llegaba a esa expresión, a esa necesidad de que no le importaba nada alrededor. Y después de un tiempo que yo empecé a averiguar, a ver qué pasaba, el niño había sido abusado de muy chiquito. Entonces había sido estimulado en un momento, en una etapa de la vida que no tenía el dominio de discernir que eso había sido malo y lo llevaba a esa autodestrucción. Entonces, también hay una edad, entre los 3, 4, 5 años, que se le dice la primera adolescencia, que es donde se estimula, donde se reconoce, qué sé yo, que bueno, todos los nenitos gustan los ahí haciendo algunas cositas, entonces uno los distrae, bueno, se les pasó y ya. Pero este nene lamentablemente había sido marcado por esto desde muy pequeño, y bueno, la masturbación en realidad era una enfermedad, ya tenía que ser tratado. Entonces, como para cerrar la historia que les empecé diciendo, este profesor, después le contestó, bien, vos lo haces todos los días. Y él dijo, ¿por qué no dejaría de hacer? Como que obviamente le daba placer, entonces ¿para qué lo iba a dejar de hacer? Y entonces el profesor le preguntó, ¿podrías dejar de hacerlo? Y entonces, claro, ahí está la diferencia. Si no puede dejar de hacerlo, es porque ya lo está dominando. Ya está haciendo algo que esclaviza a la persona y no puede salir de ese círculo. Entonces ahí es cuando también podemos determinar que justamente esta expresión de la sexualidad no es lo que realmente Dios había pensado. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a esto? Primero que nada, reconocer la debilidad. Porque es una debilidad que todos, yo creo, no sé, creo que serían muy pocos los casos que no hayan tenido una experiencia, o quizás temporal, pequeña, corta, lo que sea, pero en algo siempre hemos sido tentados. Pero bueno, en algunos casos llega a ser una debilidad, algo que lo supera, algo que no lo puede manejar fácilmente.
Entonces, reconocer que tenemos una debilidad en esta área es sumamente importante, porque eso me va a facilitar esta segunda cuestión, que es luchar con la tentación. Ya cuando pasamos ese punto de que es algo normal a algo que nos está esclavizando, es una tentación con la que yo tengo que luchar. Y la tengo que luchar acá y acá. Es decir, espiritualmente, teniendo la claridad de lo que Dios quiere para mi vida, y también en mis pensamientos, porque seguramente lo primero que me marca es los pensamientos de hacerlo. Total, nadie me ve, total, nadie lo sabe, nadie se da cuenta. Entonces, por eso hay que ganar primero la batalla en la mente. Comprender de que eso, como es mi debilidad, yo tengo que estar atenta y saber que esto no va a buen puerto. Entonces, primero gano la batalla en la mente. Otro de los consejos para salir de esto es evitar el ocio. Muchas veces nos pasa que cuando estamos muy ociosos, tenemos mucho tiempo libre, no sabemos qué otra cosa, no tenemos otra ocupación y bueno, pasamos en la adolescencia especialmente, pero a veces también se puede tener en la juventud, como la juventud se ha extendido largamente, ahora son de 35 y todavía algunos le dicen que son adolescentes. Pero bueno, soy de pero evitar el ocio, porque cuando estamos muy ociosos, no el descanso, porque todos necesitamos descanso, pero a veces se pasa el descanso a casi todo el día de descanso, entonces eso facilita que el enemigo empiece a trabajar en mi mente. Por eso es más vale mantenernos ocupados con cosas productivas, con proyectos, con ideas, con búsqueda de a quién puedo ayudar o en qué puedo estar ocupado. Buscar no estar ocioso, para que esto nos ayude. Cuando la tentación va a venir, porque va a seguir viniendo la tentación, hasta que nosotros podamos llegar a un punto en el que digamos, vencido. En el Señor, este tema lo tengo vencido. Pero hasta que sea ese momento, tenemos que desviar nuestra atención tan pronto comience la tentación. A veces nosotros empieza la tentación, ay, no, pero me voy yendo hacia. Y después, ay, me caí en la tentación. Entonces, despertar, darnos cuenta. El enemigo dice que no es muy creativo. Dios es el creativo. Y el enemigo repite por lo general las mismas formas de cómo nos hace caer. Entonces, si ya me doy cuenta, esto viene, bueno, trato de desviar la atención a otra cosa. Desecho también toda fuente de tentación. Muchas veces, lo que decías hoy, a veces recurrimos a otras cosas y que también las tenemos que evitar. Muchas veces el hecho de estar tanto tiempo acostado, mirando el techo, y puede ser una fuente de tentación. O quizás mirar algunas películas subidas de tono, pero yo soy lo fuerte, a mí no me hace nada. Nosotros casados, 34 años, si miramos una película fuerte empezamos con las escenas. Pasemos, porque nos afecta también, nos hace movilizar, porque están pensadas para movilizar la sexualidad. Entonces, si estoy tanto tiempo expuesto a ese tipo de películas o de imágenes, seguramente voy a caer más fácil en esto. Entonces, desechemos toda fuente de tentación. Y lo otro también es que no solo dejemos de hacerlo, sino que hagamos algo constructivo. Y ahí en Efesios 4:28, que alguien está buscando ahí rápidamente. ¿Qué dice? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo
estimulante, pero que dé proyecto, que dé una orientación diferente para que entonces pueda salir de esa cuestión. Y hay que elegir lo excelente por sobre lo mejor. Porque eso es una expresión de la sexualidad, me satisface, pero es lo mejor que yo puedo vivir en relación a la sexualidad. No. Nosotros le podemos decir que lo que vivimos nosotros como matrimonio es lo mejor. Y no necesitaríamos practicar esto, sino que hay algo mucho mejor y no nos quedemos con tan poco como es este tema. Y es importante sincerarnos con un amigo o con una persona de confianza. Pero no solamente para decir, mira, me está pasando esto. Y entonces el otro dice, sí, viste, mira, y bueno, entonces vamos. Uy, no vamos a ver. Si no, un amigo que realmente me sea de apoyo, un amigo que me ayude en el hecho de que va a estar orando, va a estar al lado mío y quizás me va a estar diciendo, al que yo también le pueda rendir cuentas, porque mi amigo me dice, ¿cómo estás? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Y bueno, yo sería muy caradura, sigo de bárbaro y sigo la misma. Entonces, un amigo, un buen amigo, un confidente me va a ayudar a que yo también pueda sobreponerme a esto y pueda buscar algo más excelente, que pueda ser mejor. Y lo otro, las tentaciones, cualquiera sea, pero en esto creo que es una de las más fuertes, todo lo que está relacionado con la sexualidad, son las tentaciones más difíciles de salir. Bueno, no sé, a lo mejor que toman por ahí me cuesta también de eso, pero todo lo que sea la sexualidad creo que es algo que el enemigo enfoca y pone toda su estrategia. Y bueno, ahí veíamos algunos números, algunas estadísticas. Bueno, dicen que es el tercer mercado, ¿cómo se dice? Que da más rentable de las armas, la droga, y después es todo lo que es relacionado a la sexualidad. Entonces, la trata de personas, bueno, todo lo que estaría dentro de eso. Entonces, es un área donde el enemigo trabaja fuertemente. Entonces, por eso es difícil salir. No va a ser con la decisión de un día y ya al día siguiente ya está. No tengo más problema. No, a la semana siguiente te va a venir de nuevo la tentación. Pero lo bueno es que podamos decidir que no día a día. Es decir, hoy, si yo hoy venzo sobre esta tentación con el Señor, con la fuerza del Señor, eso me da firmeza para que cuando venga otra vez yo puedo batallar porque ya tuve una victoria y puedo tener la victoria un día más. Hasta el momento en el que realmente podamos decir esto ya está vencido, ya está aplastado, en mi vida no tiene más lugar y yo puedo seguir firme hacia adelante. Mucho podríamos seguir diciendo, ¿no? Pero ¿pregunta o alguna opinión o algo? Sí. En un taller que hemos dado hace bastante, también adolescente, porque no puedo decir que soy adolescente ahora, porque no me dejan. Había un factor importante de esto que decía que la masturbación te da un éxtasis, sobre todo para los cristianos, te da un éxtasis tan fuerte que después, si uno es esclavo de la masturbación, después puede arruinar tu sexualidad cuando se casa o cuando uno está en matrimonio. Porque la sexualidad con tu esposo no logra darte el éxtasis que te da la masturbación. Entonces es como una piedra que vos llevas atada hasta el día que te casás, o bueno, no sé hasta qué día. Es como que
afecta la sexualidad del matrimonio. Tal cual. Por eso es, bueno, el otro tema que tiene que ver mucho con esto, por supuesto, tiene que ver con la pornografía, lo cual es, siempre se quiere más. Nunca se llega a un límite en el cual se dice, me quedo con esto, me quedo en este lugar, qué sé yo, no sé, ¿cuánto fútbol podés mirar los varones? No te importa si sos un fanático o cuánta, no sé, cuánto uno puede, a qué límite se puede hacer algo que te satisface. Bueno, justamente si te satisface, si es placentero, si tiene cierto grado de este placer, de este éxtasis, como decía Agustín, no hay límites en esto. Y por eso es que se pasa muy fácilmente y en todo lo que tiene que ver en la red de pornografía en el mundo y en internet especialmente, se pasa de blando a duro. Ustedes conocen al pastor Itiel Arroyo, ¿no? ¿Han escuchado nombrar? Bueno, busquen algunos videos de él, no sería como para a lo mejor ahora nosotros extendernos mucho, pero él tiene de su propia experiencia, su vida personal, él salió de una adicción a la pornografía y pasó, y se pasa, como decimos, de cosas tan básicas, de lo que sea algo de relaciones hombre-mujer, a relaciones homosexuales, a relaciones con animales, a relaciones con niños, a relaciones con muertos. Todo eso está. Y es así, todavía se me pone la piel de gallina de mencionarlo. Es solo mencionarlo. Entonces, no es que tiene un límite y que ya solamente veo a dos actores hermosamente maquillados y son, no, te lleva a escalar cada vez más cuestiones. Y empieza quizás en estas cosas que parecerían simples, que si bien en una cierta edad están dentro de lo que podría llamarse normal, el pecado, atados a esto, puede ir a cosas como nunca encontrar satisfacción en la vida sexual de intimidad matrimonial, nunca tener y ser y llegar hasta, algunas estadísticas dicen que el 80 o 90% de los pedófilos son consumidores de pornografía a granel, ¿no? Han pasado por todo eso y llegan hacia estas cosas, hasta todo lo que ello implica, todo lo que ello significa. El otro gran tema, no solo desde la sexualidad, la masturbación, sino la pornografía y aquello que la Biblia tanto nos está siempre aconsejando, que es todo lo que tenga que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El sábado que viene vamos a hablar de otros aspectos, pero a lo mejor para dejar en claro algunas cosas en este sentido. No sé, vos decime, ¿no? Porque acá donde vamos. ¿Qué hora es? Hola. Dime. Dime. Y lo hicimos. Bueno,
profundos o temas teológicos importantes si no puedo volcarlo en mi propia vida, en mi diaria, en mi vida. Que todo lo que dice el apóstol Pablo sobre este conflicto que hay en mi carne, en mi vida, no sea algo allí teórico que bueno, lo podría llegar a solucionar entendiéndolo intelectualmente, porque no lo solucionamos, sino lo vivo cada día. Por eso es, ¿dónde dice? Un día a la vez. Un día a la vez tenés que decidir si seguís atado a las cosas, a las pasiones de tu propia naturaleza, de nuestra propia naturaleza, y un día a la vez tenés que decidir si realmente sos libre y estás en la gracia del Señor. Porque si no, de nada sirve entender Romanos y todos los tratados de teología si tu vida todavía está luchando con estas cosas. Hoy está más cerca que nunca todo lo sensual y todas las cosas que nos llevan a depender de cosas. ¿Cuánto dependemos muchas veces de cosas? No solo que está todo más cerca, porque antes era, siempre cuenta de la revistita que veían en el baño, en el secundario, como veía escondida, y que ir a comprar una revista ahora con un clic, pero a la vez estamos en un mundo donde todo esto está como, ok, dale. Hay muchos matrimonios, por ejemplo, volviendo al tema de la pornografía, muchos matrimonios que lo utilizan, que los dos se ponen a ver películas subidas de tono para, bueno, estimularse y después tener una relación. Esa es una expresión de una señora de 57 años. Película subida de tono. ¿Qué significa? Está pintada con rojo. Triple X. Es decir, a ese punto estamos hoy en día, como que todo está ok, todo puede ser parte si los dos estamos de acuerdo. Y en realidad, tanto como decía Abu, la excitación que te produce la masturbación te trae problemas, también la pornografía te trae problemas matrimoniales, te trae problemas de relación, te trae problemas de aislamiento, te trae problemas de culpabilidad, te trae problemas de poder tener visión de lo que quiero por delante, porque estoy encerrado, estoy atado, estoy ensimismado en esto y no logro tener esa victoria, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros luchamos con que todo es fácil encontrar, hay como 372 millones de páginas con contenidos de pornografía. Es decir, es para todos los gustos. Y nosotros estamos nunca. ¿Puedo levantar la mano? Nunca vi nada. Nunca. Te lo pregunto otra vez, ¿no? Nunca fui. Hay una imagen o una película de esa, como le decía, subida de tono. Es que hoy en día no hace falta entrar a ninguna página de esa para ver. Entra Entra a en TikTok, entra a Instagram, Entra entra a Facebook, sí. entra a Twitter, está todo. Está todo. O a veces a mí me daba cosas cuando yo estaba en el correo y otro costadito. ¡Ay! Pero no sabía cómo hacer para. Es decir, estamos expuestos, pero el tema es, bueno, estoy expuesta y ¿qué hago con eso? ¿Lo normalizo? ¿Le doy para adelante? Bueno, dejo que me avance o realmente busco la solución a Les digo lo de las estadísticas. Cada segundo, 3.076.000 usuarios pasan por un sitio pornográfico.
vio porque salen, sino que visita, porque el hecho de que veo, bueno, y después ya me lleva. Hay, bueno, no, en este libro, no sé si en este o en otro libro, contaban un montón de experiencias de hombres de Dios que empezaron sirviendo al Señor con un corazón amoroso y lamentablemente empezaron a dar lugar a esto y terminaron como Dios no hubiera querido. Entonces, por eso creemos que no queremos estos 5 de 10 líderes o uno de un hombre, ¿cómo dice? Uno de cada 10 adultos consume Bien. Es decir, los adictos. tenemos adictos, porque eso también, bueno, él decía, ¿no? Nos lleva a una adicción cuando no podemos poner freno, nos lleva a una adicción. ¿Qué hace la adicción? ¿O qué dicen los adictos? Yo no manejo, yo puedo. Pero justamente es cuando no se puede. Cuando uno cree que puede dominar estas cosas y no las podemos dominar. Y nos va a esclavizar, nos va a cortar todos los planes que Dios tenía para nuestra vida. Por eso, este pasaje que decía que bueno, todo el mundo, lo que los ojos nos llaman, está todo ahí. Y todos estamos siendo expuestos a esto. Todos tenemos esta tentación de más o menor grado. No podemos decir que a mí esto nunca me afectó. Nosotros podemos decir que sí, también fuimos afectados de una manera u otra con esta temática. El tema es poder salir. No dejar que me dominen esas cosas. No dejar que se apropien de mi vida. No dejar lugar para que el enemigo gane esta batalla. Por eso desde el principio decía que esto es una de las cosas que el enemigo más trabaja para destruir nuestras vidas, para inutilizarnos, para anularnos, para dejarnos fuera de la cancha. Entonces, realmente queremos que podamos estos temas, no solo hablarlos, sino estar atentos, porque también no es que nosotros venimos acá a ver el pastor y, a ver, vos, ¿qué estás haciendo? Vos. No, al contrario, esto es para movilizarnos también mutuamente, porque sabemos que la tentación es fuerte, y ponernos al lado uno de otros, ayudarnos a salir de esto, ayudarnos en oración, ayudarnos en palabras, ayudarnos en hechos, porque a lo mejor, bueno, algo constructivo, bueno, a lo mejor te invito, y vamos a hacer estas cosas y engancharnos unos a otros. Creo que es una de las cosas que también tenemos que aprovechar del cuerpo, de los amigos, de los que somos parte de. Yo les pido un poco más, quizás, un paso más. Si nosotros estamos con cosas resueltas en nuestra vida, podremos recibir y ayudarles a sanar a jóvenes que están arruinados por esto. Es nuestra responsabilidad. ¿Dónde van a encontrar salud? Si el mundo cada vez ofrece peores cosas. Entonces, el desafío más allá de que nosotros debemos estar, no voy a decir perfectos, pero sanos. Nosotros debemos estar sanos con él. Que sea algo que Jesucristo haya tomado dominio, que el Espíritu Santo esté dominándonos. Entonces, no es que va hasta que podamos decir que lo tenemos, porque quizás, como decimos, es una lucha diaria. Pablo allí lo dice, lo que quiero hacer bien no lo hago, y lucho, y estoy en esa lucha diaria. Entonces, la idea creo yo que no es quedarme que bueno, todos los días estoy luchando y nunca progreso, nunca estoy venciendo, nunca. No, sino que la idea es que Cristo en mí, el Espíritu Santo en mí, me da la fortaleza, me da la capacidad
misma palabra nos dice que aquel que pasó por tribulación tiene la capacidad ahora dada por el Señor de ayudar a otro que pase. Aquel que es consolado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, puede consolar. Entonces, si nosotros estamos siendo sanados en esto, pensemos diariamente, podremos también decirle a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente, a tu familiar, a tu hermano o a tu hermana que no está acá a lo mejor, decirle, en Cristo se puede. Salir de eso, arrepentirte de tus pecados, creer en Jesús como tu Salvador y vivir una vida sana. Hasta el momento en que llegue tu desarrollo total en toda esta área, que sea bien ordenada en lo que Dios quiere. Efesios 4:17 les había pedido, no sé si alguno lo buscó, pero dice: les digo e insto de parte del Señor, no vivan como los paganos, ciegos y confundidos. Tienen nublada la mente, desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Así, después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno a cometer toda clase de inmoralidades. A pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Y en estos aspectos de la sexualidad pasa esto. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron de Cristo. Gloria a Dios que Cristo venció. Gloria a Dios que Cristo nos dio en su gracia esta libertad de estar atados al pecado y a la muerte que por la ley se dibuja frente a nosotros. Así que, bueno, cerramos más o menos aquí y quisiera que podamos orar, pero con el corazón, realmente, el corazón, porque delante nuestro, delante mío, nosotros podés pintarla todo lo que quieres, pero el Espíritu Santo sabe. Dios te conoce. Dios conoce lo más profundo de tu vida, de tu ser, y sabe si realmente tenés deseos de salir de algo, si realmente si estás atado a algo, que los demás a lo mejor nadie conoce nada, pero Dios sí sabe, Dios conoce. Y entonces en eso es que queremos también ser de ayuda, lo que dice la Biblia que debe ser la iglesia, ayudarnos unos a otros, exhortarnos, pero también acompañarnos unos a otros, porque eso agrada al Señor. Y a lo mejor un minuto, de orar cada uno en su banco. Si quiere darle la mano a la novia, désela, pero acá es individual. Es cada uno con el Señor, con lo que Dios haya puesto en tu corazón, en tu vida. Aún pensando lo que decís de la novia, aún pensando en eso, ¿no? Porque, bueno, acá los únicos casados son ellos, pero también, ¿no? Pensando en quién va a ser mi compañero o mi compañera. Porque esto de toda esta cuestión de la sexualidad no solo me afecta a mí, porque ese también es el engaño. Nadie lo sabe, esto lo juego conmigo, nada más, mejor hago yo, y no, en realidad estamos también sembrando cosas que después les va a afectar a la otra persona, porque no soy feliz totalmente, porque no logro lo que quería, o
marco del desarrollo de la sexualidad plena, con gozo, no como los católicos dicen que solamente para la reproducción. Y el Señor dio toda una plenitud de placer, de gozo, de disfrute, pero dentro del matrimonio. Dentro de ese dejar a su papá, a su mamá y ser una sola carne con el que voy a decidir y para toda la vida. Eso es importante, ¿no? Que también yo piense en quién va a ser mi compañero, cómo yo voy a afectar al otro. Por eso buscar a Dios, para que me dé la fortaleza, para que me dé claridad, para que me dé la sanidad, el volver a la pureza, porque eso también, en Cristo tenemos esa realidad, de que más allá de que hayamos pasado cosas, el Señor puede volver a darnos esa pureza si realmente nos arrepentimos, si realmente vamos a Él, si realmente nos abrimos y decimos, Señor, no doy más, hacé algo conmigo. Entonces podemos orar en ese sentido. El Señor, haga una limpieza plena en mi mente, porque es lo primero que el enemigo trabaja, en mi corazón y en mis actos. Es muy difícil, dicen muchos, que han llegado a un nivel de adicción, es muy difícil hasta sacar las imágenes de la cabeza. Entonces, bueno, seamos temerosos del Señor, pero también tengamos esta esperanza de que el Señor limpia.